esperemos, y que disfruten mucho de la actividad y de la compañía de todos nosotros. Entonces, lo primero también, a los nuevos, de decirles quién es la directiva, porque ya a todos ya os iréis conociendo, pero la directiva está formada, pues empezamos por Salvador Pareja, aquí, que está aquí, que es el secretario, a Paqui Lupiáñez, que no sabemos si es que se ha quedado por ahí por el tema que se ha mareado, Encarna Lupiáñez, servidora, que es la vocal técnico de actividades, Trini, que es la vocal técnico de apoyo de actividades. Ella es la conseguidora, como no consiga ella algo, ya ella sí. A Rosa, que es la vicepresidenta, y a Carmen del Pino, que es la presidenta. Y también, que no forma parte del equipo directivo, el equipo de Eduardo Prado, aunque no tenga un cargo, pues es el mayor apoyo que tenemos y es el promotor fundamental de todas las actividades, y entonces pues sin él yo creo que haríamos poco. Y la junta directiva, porque estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, pero que no os he visto. Bueno, este año nos gustaría que fuese el mejor de la trayectoria como asociación y del grupo de amigos que caminamos juntos por la cultura, la vida y la historia de Granada. Por ello, se ha programado un curso lleno de sorpresas, paseos, viajes y sobre todo de mucha ilusión y amistad. Y ahora, ¿qué hemos pensado este curso, el principio de curso? Hacer un pequeño homenaje como miembro del Plan B, llamándolo socio del año, aunque realmente sería socio de los 9 años que llevamos. Es una persona muy especial, muy entrañable, muy comprometida con nosotros, por nuestro proyecto común, y casi podríamos decir que no hay visita sin que sea testigo gráfico de ella, y lo consideramos como un gran compañero y amigo. Y ese socio es Rafa Cruz. Vamos a dar comienzo al discurso inaugural de esta apertura de curso, que va a ser a cargo de nuestro socio y amigo Francisco Javier Hernández. Bueno, pues para quien no lo conocéis aún todavía, os puedo decir que es una enciclopedia granadina en directo y sobre todo una grandísima persona. Es miembro del Plan B prácticamente desde su comienzo. Se presentó acompañado de su inseparable cámara de fotos el 4 de febrero de 2016 en la visita a Cultura Urbana, Personaje e Historia de Granada. Es profesional del mundo judicial, es un incansable viajero que nos muestra su aventura y maravillosa ruta en su canal de YouTube, Lugares con Encanto. Es incansable buscador de trincheras y restos militares de la provincia de Granada. Es una biblioteca granadina con el blog más visitado y documentado de Granada, Lugares de Granada con Encanto. Y como no, tiene otro blog que se llama Pilares de Granada con Encanto. El proyecto, es Javier encantado, El proyecto más ambicioso, este último blog realizado en Granada sobre la catalogación de pilares y fuentes de Granada. Hoy nos va a regalar un minucioso y documentado discurso sobre la importancia del agua
en la cultura granadina y cómo se ha ido amoldando y adaptando a las circunstancias históricas del momento y al entramado urbano granadino, dotándolo de una mayor belleza y personalidad. Todo ello ha convertido a Granada en un auténtico museo vivo de las artes y el ingenio de los granadinos y de sus artistas. Granada no es solo la ciudad del agua, sino del arte y de la creación del agua. Con vosotros, Francisco Javier Hernández, con su conferencia de arquitectura del agua. Mirad, necesitamos un poco de actividad, ¿vale? Estáis muy sentados, muy tranquilos. Tenéis que iros abajo a la calle donde está la iglesia de San Pedro, que hay cobertura. Porque no hemos quedado sin cobertura y todo lo que él va contando va a ir saliendo en fotos y no llega. Pero y llegará después. No, hoy han dado 31 fotos. Vale, a es que que haya llegado no tiene que salir. yo he salido abajo y ya me han llegado. Tiene Es que si no, hemos perdido y cuando tiempo. reciba las 31 fotos, A ver, para adentro. los que no la tengan, bajamos en un momento. En la puerta un poquito hacia abajo. Yo las tengo. Los que la tienen no se tienen que mover, ¿vale? Claro, no sabíamos que no lo Ahora, rápidamente, así damos tiempo para
acaba de llegar por el que tiene al lado, demuestra... Mirad, aparte de... Un poquito de silencio, por favor. Que aparte de la foto, eso no tiene urgencia, os he mandado distintos enlaces donde podéis ver los trabajos de Francisco, ¿vale? Uno sobre las trincheras de la Guerra Civil y otro sobre los pilares de Granada. Es la persona que ha conseguido catalogar el mayor número de pilares. Actualmente hay 400 y algo, ¿no? Subido 400. Y otros 400 pendientes de subir, que es el mayor catálogo hecho nunca sobre este tema. De hecho, ya en las publicaciones que se han hecho actuales sobre pilares, ya aparece la referencia al trabajo de Francisco. También tiene otro espacio que es Lugares de Granada Buen Encanto, que nos habla de la historia de Granada y tiene un blog con multitud de entradas, uno de los más visitados. Yo de ahí saco los datos para explicaros luego. Les voy copiando. Y también tiene un canal de YouTube, porque es bastante viajero. Y el último de los capítulos del vídeo que podéis ver es la historia, el origen y cómo se desarrolla la fiesta del Cascamorra en Guadix. Creo que es el último, ¿vale? Son muy interesantes, además los plantea todas rutas para hacer durante cualquier día familiarmente, que os van a sorprender muchísimo. Los enlaces los tenéis ya cuando salgáis al mundo civilizado, o no, pues os llegará. Era importante, Francisco, ¿por qué era importante que recibieran las fotos? Porque la charla, conforme vayan charlando, pues es interesante que vayan viendo de lo que estoy hablando. ¿Empezamos? No, falta mucha gente, todavía hay que buscar las fotos. Pero es que han salido después. ¿No hubieran mandado a nadie a la calle? ¿Que hubieran visto las fotos más tarde? No sé que no las tenía nadie. Pregunta de Que suspensión. eso era lo normal. Ahora la gente va a buscar las fotos y Señores, no sabe cuándo viene. Bueno, pues empezamos, si os parece bien. Manuela, por favor. Yo no estaba hablando, perdona. Rafi. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este acto inaugural de comienzo de actividades de Plan B para esta ronda año 2023-2024. Como bien han dicho, me llamo Francisco Javier, soy socio de Plan B desde el año 2016 y muchos de aquí pues me conocen por esta faceta que se está comentando de mi pasión por los pilares, entendiéndose por pilares no estas columnas que sustentan los edificios, sino todo tipo de fuentes y de abrevaderos. Y los pilares va a ser el hilo conductor de esta especie de charla, de discurso inaugural o de pequeña conferencia o clase magistral. Por supuesto, en primer lugar, quiero dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva de Plan B por haber confiado en mí para dar este discurso y para realizar este acto. Cuando Eduardo me llamó, por supuesto le dije que sí, que contara conmigo, porque si Plan B me dice que quiere que yo dé una charla, yo doy una charla. Cuando colgué el teléfono, lo primero que hice es decir, Javier, ¿para qué te metes en este embolado? No podía ser de otra manera. Después dije, bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué se ha dicho en los anteriores discursos inaugurales. Y no encontré ninguno. No encontré ninguno porque esta es la primera vez que se hace esto. Dije, bueno, no hay problema, no pasa nada, tranquilidad. Somos amigos. Nos conocemos de hace muchos años y no pasa nada. Yo voy a dar una pequeña charlita y tranquilidad. Y llega Salvador y dice, Salvador añadió a Paco. Bueno, pues ya está. Salvador añadió a Rosa. Bueno, Salvador añadió a la familia Agustín Morales. Salvador me añade a 40 personas nuevas, 40 socios que hoy están aquí con una expectativa altísima. Pues obviamente dije, este hay que preparar una cosa muy seria, muy seria. Pero dije, bueno, 40 personas no pasa nada. Hasta que Encarni ayer dijo que veníamos 80 o 90 personas. 90, ¿verdad? 84. O sea, el pulso lo tengo divino. Pero bueno, es lo que me ha tocado y es lo que vamos a hacer. Nos esperan unos meses de historia, de arte, de poesía, de música, de cultura y de viajes. Mariana Pineda,
Fray Hernando de Talavera y Boabdil fueron personajes que nos acompañaron en ediciones anteriores. Este año, como no podía ser de otra manera, tendremos también algún personaje que en su día Eduardo nos dirá, que nos irá acompañando a lo largo de estas preciosas tardes de jueves. Iremos paseando con nuestro querido Albaicín, con nuestro querido Realejo, con nuestra querida Centro de Granada. Serán los protagonistas indiscutibles de estos paseos. Sus viejas mezquitas, sus aljibes, sus murallas, sus habitantes. Si bien el año pasado también visitamos algunos museos que no conocíamos, como el Musal, la casa de José Grau o nuestra mítica casa Axari, también este año vamos a tener cabida para algún que otro museo más desconocido. Y todo ello siempre va a ser junto al bello sonido, junto al murmullo del agua, a la poesía del agua, porque Granada es la ciudad del agua. Tanto a los nuevos socios como a los que ya sois más viejos, el primer consejo que yo os voy a dar en esta andadura es que cuando nos vayamos moviendo por las calles de Granada, siguiendo el curso de nuestra visita, no nos limitemos a escuchar al ponente, ni en línea recta siguiendo los pasos del grupo, tal y como habéis hecho desde el Pilar del Toro hasta aquí. Debemos aprender a mirar en todas direcciones, a darnos la vuelta, a mirar hacia arriba, al cielo, a los tejados, a las fachadas de las casas, a sus balcones, sus frisos, sus cartelas, las calles, y descubriremos todo un espectáculo histórico y artístico realmente deslumbrante. Haciendo esto, que os estoy contando, queridos compañeros, es de la manera en la cual yo empecé a interesarme por un elemento patrimonial tan clásico, habitual y común en la vida granadina, que muy poca gente le presta atención, pero que sin embargo son de gran belleza y en algunos casos muy difíciles de encontrar. Me refiero a los pilares granadinos. Esa pequeña fuente dotada de un abrevadero y unos caños que durante muchos siglos fueron los artífices de traer el agua desde nacimiento y río a las casas y calles de Granada. Esta tarde hemos quedado en el Pilar del Toro y hemos realizado un pequeño paseo hasta este magnífico monasterio de las Bernardas. En él, y partiendo desde el magnífico Pilar del Toro, del cual teóricamente Eduardo iba a dirigir unas palabras, pero éramos muchísima gente y ha sido imposible, hemos cogido la carrera del Darro, paseando junto a uno de los 3 grandes ríos que tiene Granada, porque yo siempre he considerado que son 4, el Darro, el Genil, el Beiro y el Monachil. De hecho, Zaidín significa entre ríos, 2 ríos muy grandes, que son el Genil y el Monachil. Pero volviendo al inicio de este paseo, yo lo que he hecho con todos vosotros es un experimento social. Hemos salido del Pilar del Toro, que todos lo hemos visto allí, y hemos pasado junto al patio de los perfumes, un establecimiento dedicado a los perfumes. Pues podéis ver la primera foto. Y ahí tenemos un pilar que encontramos en su patente. Imagino que todo el mundo conoce este pilar y que todo el mundo ha entrado en este establecimiento alguna vez. Al rato hemos pasado por la mal denominada Casa de Mariana Pineda. Y digo mal denominada porque Eduardo en una de las visitas nos demostró que realmente Mariana Pineda no había vivido ahí, sino que con toda probabilidad había vivido en la casa anterior. Aquí encontramos lo que es realmente un auténtico y genuino pilar granadino. Mariana Pineda es nuestra madrina, por si no lo sabéis. Este pilar tiene prácticamente todos los elementos de los que se compone un pilar. La base en la que se asienta todo el conjunto. La pila, que puede ser rectangular, cuadrada, con múltiples formas, pero siendo netamente granadina, sus esquinas van a estar ligeramente curvas, como el pecho de una paloma, siendo este el nombre que reciben los que tienen esta característica. Son pilas de pecho de paloma. Luego vendrá el frontis, donde están los caños de los que brota el agua. 1 o 2, o incluso 3 caños, que es lo más habitual. Aunque algún día, y si la suerte nos acompaña, os diré donde en Granada tenemos un pilar con 4 caños. Algo inusual por completo en Granada capital, aunque sin embargo sí estamos acostumbrados que en muchas poblaciones existe el pilar de los 7 caños, de los 16 caños, de los 25 caños e incluso de los 100 caños. Estos caños en ocasiones saldrán de mascarones, con forma humana de animales, principalmente de leones. El agua sale de la boca
El frontis se corona con una cornisa sobre la cual, en los más importantes pilares, se colocan elementos decorativos o los blasones heráldicos. Difícil va a ser en muchas ocasiones averiguar a qué familia o casa pertenece este escudo que contemplamos, y muchos son los pilares con heráldica que tenemos en Granada. Pero el paseo ha seguido. Y entre las tiendas de souvenirs y los hoteles hemos pasado al lado de una casa que está junto a aquella en la que se rodó Caníbal, porque Granada, por si no lo sabéis, es una ciudad de cine. Son cientos las películas que se han rodado en Granada y son cientos las películas que se están rodando en Granada. Y plan B, si todo va bien, también será un día plan B de cine. Bueno, con esa casa tenemos el tercer pilar, ese que se ve junto a la rueda de la bicicleta. Tenemos una entrada, un portal feo, tenemos una escalera fea, tenemos un patio pequeño, pero sin embargo nos encontramos un precioso pilar con esos dos bellos mascarones y con esa piedra de Sierra Elvira. Después hemos seguido y hemos pasado junto a lo que era el bar La Fontana, que hoy tiene otro nombre. Había un pilar y nadie lo ha visto. Y difícilmente lo podríais ver, pues tan solo es visible desde no es visible desde la calle, sino desde lo más alto de la Torre de la Vela. Allí nos tenemos que subir para ver este pilar, porque está en su azotea. Y curiosamente son muchos los pilares que están en la azotea de algunos de los edificios de Granada. Por eso dije al principio que muchos pilares de Granada son muy difíciles de ver, porque están realmente escondidos. También de la piedra de Sierra Elvira, que no lo he dicho, pero este será el principal material noble en el que se va a usar a lo largo de los siglos para la construcción de los pilares y fuentes. Ocasionalmente se va a utilizar también un poquito de mármol de Macael. Y luego, en época más moderna, ya se utilizarán otro tipo de elementos como la cerámica o el ladrillo. Pero hemos seguido andando y hemos pasado junto al hotel El Zaguán del Darro. Y ahí tenemos ese otro pequeño pilar, ese que tiene las maceticas, con dos mascarones que, si ampliamos un poquito la foto, veremos que uno de ellos es un diabólico mascarón, porque tiene unos cuernecitos como si fuera un diablo. Hemos seguido y hemos llegado al puente de Cabrera y al puente de Espinosa. Y hemos pasado junto al Centro de Documentación Musical de Andalucía, que en su día fue Palacio de Carvajal, y encierra en su interior dos de los más bellos pilares que podemos encontrar, o al menos uno de ellos. El edificio es público, por lo tanto se puede entrar en cualquier momento por la mañana, y desde aquí os invito a que entréis y disfrutéis. El primero de los pilares que encontramos en su zaguán es discordante con el estilo granadino. Es robusto, de grandes paredes en su pila y con un extraño mascarón en su frontal. El segundo pilar que hay en su interior es toda una obra de arte. 4 niveles lo conforman y un largo discurso iconográfico. Dragones, Granada, el escudo de la familia Carvajal y 2 extrañas mujeres que dan mucho para hablar de este pilar, pero será en otra ocasión. Ya estábamos llegando aquí, a nuestro destino, y nuevamente nos hemos encontrado con un pilar. En este caso estaba en la calle, el pilar del convento de Zafra, un pilar público. Y me refiero por público por toda esa serie de pilares, de pilarillos, de abrevaderos que están en la calle y al alcance de todos. Unos 52 hay aproximadamente en las calles de Granada. Muchos de ellos, a fecha de hoy, nos proporcionan agua fresquita, como el Pilar del Toro, del que venimos, el de Wilhelmi, en el Padre Suárez. Otros dejaron de funcionar, como un pequeño pilarillo que hay en el barrio de Las Churras. Otros son espectaculares, pero su agua no es potable, como el de Carlos V. Y otros han desaparecido, como un pequeño pilar que había junto a la estatua de Chorrojumo, que es la entrada al Sacromonte, o otro que hay en el cortijo de Casa Blanca, en el Faro. Lo he llamado público y os explico un poquito porque en mi clasificación personal de pilares lo lógico hubiera sido hacerlo cronológicamente, pero era imposible tener información de cuándo se construyó el pilar, de cuánto se trajo. Entonces decidí hacer una clasificación donde llamé público a los que estaban en la calle, consideré semipúblico a aquellos que estaban en restaurantes, hoteles o edificios que permitían un acceso al público, como el Hospital Real, el Catastro, museos, y por último consideré privados los ubicados dentro de viviendas privadas, a veces con suerte un edificio con muchos vecinos y otros, para mi desgracia, con una vivienda unifamiliar o de una sola persona, donde el acceso es mucho más complicado, como pueden ser los Cármenes del Albaicín, en los que casi con total seguridad todos tienen su pilar. Y hemos llegado
a nuestro triste y patético museo arqueológico. Y lo digo con estas palabras porque me parece un insulto a nuestra ciudad, máxime con la gran cantidad de edificios que se quedan vacíos en la ciudad. Si el Palacio de Castries no sirve como museo arqueológico, pues que elijan otro sitio, pero la verdad que lo que tiene expuesto es insultante para nuestra ciudad. En la entrada tenemos este pilarillo que se ve aquí, con 3 mascarones, uno frontal y 2 en los laterales. Y justo al lado del museo arqueológico, dentro de las mismas instalaciones, tenemos otro edificio, la Casa de la Torre, donde hay otro espectacular pilar que muy poca gente conoce porque este es normalmente un espacio cerrado al público. Como podéis ver en la foto, es el que tiene la macetilla delante, tiene todos los elementos, esa base, la pila, los mascarones, un frontón, una heráldica, elementos piramidales, etc. Y por fin hemos llegado al lugar en el que nos encontramos, el Monasterio de la Pernada. Lugar que, si no lo habéis hecho ya, en su patio interior, que está por allí, podemos encontrar este otro pilar que podéis observar. Más de 10 pilares en este pequeño trayecto que hemos hecho desde Plaza Nueva hasta el monasterio. Por eso dije al principio que Granada es la ciudad del agua y que siempre que hagamos una visita vamos a tener el agua presente y que siempre que hagamos una visita debemos intentar ir fijándonos en todos los elementos, en todas las cosillas que hay a nuestro alrededor y no ir tal y como hemos venido hoy en fila india uno detrás de otro. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en esta arquitectura del agua y tenemos que ver primero los pilares como un elemento funcional que servía para avituallar de agua a la población y a los animales. Pero como elementos petros que son, se prestan a la decoración y ornamentación y es cuando se convierten en auténticas obras de arte. En el aspecto iconográfico de los pilares vamos a encontrar principalmente elementos profanos sobre elementos religiosos. Nobleza e iglesia son los dos poderes que se van a poder permitir la construcción y la tenencia de pilares. Los temas profanos más abundantes son los mascarones, esas figuras humanas, animales o fantásticas de las que brotan los caños de agua. Y mira que muchos de estos pilares van a estar junto a iglesias y conventos. Otro aspecto relevante en cuanto a los pilares es la estructura del pilar, en la que solemos encontrar 3 elementos principales: la base, el lugar donde se asienta el pilar, el alzado y la coronación. La base no siempre va a existir y muchas veces incluso no coincide en tamaño con la pila. El alzado se forma de esa pila donde se vierte el agua a través de los caños. Las personas beben el agua de los caños y las bestias se nutren del agua de ese abrevadero. Y el frontal, que es la parte fundamental, sobre su cornisa se colocan otros elementos decorativos como la heráldica que ya hemos comentado anteriormente. Elementos religiosos suelen hacer alusión a Cristo o a la Virgen. En este caso el ejemplo más claro lo tenemos en el pilar que hay junto a la Puerta del Perdón en la catedral, que aquí lo tenemos en la siguiente foto, donde destaca ese jarrón de azucena, que se me ha ido, en clara alusión a la vocación de la Virgen. Y en el patronato de la Alhambra, que es el siguiente que hay a continuación, podemos ver claramente un crucifijo con 3 clavos. Pero los pilares de Granada no solo están llenos de elementos profanos, están llenos, de elementos profanos en su inmensa mayoría. Mascarones con figuras humanas o figuras animales, así como elementos geométricos, son los principales que podemos encontrar. Aquí tenemos 2 mascarones. Este pilar, en el que se ve una pequeña manguera azul, está en el tercer patio de la Chancillería de Granada, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En las figuras geométricas destacan las pirámides, las bolas, también rectángulos, cuadrados, rombos o puntas de diamantes. Esos elementos los estamos viendo en todos los pilares que os estoy mostrando. Los adornos zoomorfos son muy destacables en los pilares granadinos. Lo más habitual son en los mascarones que hay en torno a los caños de los que brota el agua. También los hemos encontrado en las pilas sosteniendo anillas. El animal más característico es el león. Algunos de gran calidad, otros de menos, aunque más expuestos a la erosión. Pero para leones, los del pilar de la Virgen de las Angustias, que es la foto que tenemos a continuación. En este caso hablamos de cuerpos enteros. Otro animal, el toro, o más bien el buey, que preside el famoso pilar del toro.
Hablamos de pilares, todos de época cristiana, pero si viajamos un poquito más en el tiempo, a la época del esplendor del reino nazarí, encontramos el llamado pilar de la Cacela, hoy en el Museo Hispano-Musulmán, y que tuvo su espacio bajo la Torre de la Vela, en el llamado Paseo de Ronda. Tenemos este pilar de las Angustias, que todos conocéis seguramente, donde veis esos dos leones, el pilar del Toro, que lo hemos visto, el pilar de los Jardines de los Adarves, que si aumentáis un poco la foto, se ven los delfines que hay en el frontal, en el frontis, pero aparte esos cuadrados, esos rectángulos y esos pequeños rombos, que además no están hechos de piedra de Sierra Elvira, sino que están hechos de mármol de Macael. ¿Ese dónde está? Está cuando salimos de la Alcazaba. Cuando hacemos la visita entramos en la Alcazaba, el sentido de la Alcazaba nos saca por un jardín que se llama Jardín de los Adarves, y ese jardín tiene dos pilares. Este concretamente es el que está más cercano a la salida. Pilar de Carlos V, reúne prácticamente todo. Representaciones humanas, los mascarones con forma humana, tenemos flores, tenemos cartelas, tenemos heráldica, tenemos la granada. El pilar de Carlos V es el pilar por excelencia que hay en Granada. Tenemos elementos fitoformos, en este caso nos referimos a todos los elementos vegetales, y el más característico y propio de esta ciudad, y entre ellos destaca, como no podía ser, el más monumental imperial de nuestros pilares, el de Carlos V, como ya he comentado, que merece un estudio aparte y que por falta de tiempo no podemos dedicarle en estos momentos. Palmeras y hojas de acanto es lo más habitual en los pilares granadinos, y algo de fruta y flores que podemos encontrar tal y como he comentado anteriormente. Representaciones humanas. En primer lugar, los mascarones con forma humana, tal y como hemos visto, o vamos a ver, en el colegio de San Bartolomé. Este pilar blanco, y ahí tenéis esos tres mascarones con un impresionante realismo. También tenemos mascarones, que es la siguiente foto, que nos representan a indígenas. Este está en la calle Rector López Argueta, entre el Colegio Mayor de Isabel la Católica y la Facultad de Ciencias Políticas. El frontón es otro de los elementos decorativos que forman parte de la coronación sobre una cornisa recta. El más habitual es el triangular, que prolifera a partir del Renacimiento. A partir del siglo XVII empiezan a aparecer partidos o también semicirculares. ¿Pero este era el resto de los está dentro del municipio? No, pues curiosamente hay un espacio como abierto, que hay un parking al fondo, pegado a un muro. Se puede acceder tranquilamente. Centro de documentación científica. Sí, ¿no? Está el centro del polario. Más elementos que vamos a observar en los pilares son columnas, cornisas, arcos, y también lo hay con escenas. Los más llamativos, por supuesto, este de Carlos V, el del Jardín de los Adarves ya comentado, o el del Mauror, este que vemos, donde vemos una pequeña escena de un Vía Crucis. Ya vamos terminando. Heráldica. Como hemos dicho, tanto el poder civil como el poder religioso eran los únicos que se podían permitir el poder costear un pilar. Por eso, la forma de marcarlos como propios era la de colocar en ellos su heráldica. Los Mendoza, en el caso del Carlos V, los Silva, en el Parador de San Francisco, los Rivera Veneroso, en el Colegio de San Bartolomé, son algunos de los ejemplos. Y como no, en otros casos encontramos también el escudo de la ciudad. En este caso he puesto un pilar que está en la calle Ancha de la Virgen. Y esa heráldica que veis, con esos dos árboles, esa cruz y esas tres bandas, son de la familia Morales, una familia oriunda de Soria. Y en el dintel de la fachada de esta casa de apartamentos, que está en el número 11, encontráis también la misma heráldica. Los tenemos con cartelas, tanto en el pilar de Carlos V, en el carril de San Cecilio o en el de la plaza del Padre Suárez. Hay anotaciones que nos dan información sobre el pilar. En este caso he elegido uno que está en la Plaza de los Lobos, en un hotel con encanto, y que pone claramente la fecha, 1620. Hablamos de un pilar del siglo XVII. Luego tenemos pilares, como los más antiguos que podemos encontrar en Granada, que son de origen musulmán. Las pilas de los baños de la Alhambra, el pilar del
del Corral del Carbón, o este de la Gacela mencionado anteriormente, que puede ser son probablemente anteriores al siglo XVI. Así, cronológicamente, a modo de curiosidad, en el siglo XVI tenemos el pilar de Carlos V, 1543, el del Toro, 1555, San Jerónimo, 1565. A partir del siglo XVII va aumentando el número de pilares, el de la Cuesta del Realejo de 1616, el de los Adarves de 1628, el de la Cárcel de 1667, el que hay al principio de la calle Elvira, 1671, el de Ágreda del siglo XVII, el del Colegio Isabel la Católica, que es el que hemos visto en el siglo XVII, o también de este siglo Santiago y Bartolomé, o el del Carmen de los Mártires. Y así ya, a partir del siglo XVIII, XIX, incluso XX, también se irán incorporando a la ciudad de Granada gran cantidad de pilares. Es este caso que os pongo aquí. Tenéis aquí el del Pilar del Carbón. Tenéis este donde viene una Virgen de la Angustia, es para mostraros un pilar que tiene antigüedad por la erosión de la piedra, pero es un pilar normal. En este caso no tenemos grandes elementos decorativos, simplemente es un pilar funcional cuya única misión es la de abastecer de agua sin más ornamentación. El pilar del Corral del Carbón. Esta pila de ladrillo está en el patio de Machuca, la Alhambra. Cuando entramos a los palacios, esta zona que queda aquí es el patio de Machuca. Este pilar está metido hacia adentro, es decir, solo lo podemos ver si accedemos al patio. La pila esta de las Gacelas, que se encuentra en el Museo Hispano-Musulmán y que estaba bajo la Torre de la Vela. También ese espacio es el Camino de Ronda y solo se ve en algunas visitas determinadas. El pilar, que es la fachada del fondo del rojo, está ahí junto a la Casa de los Tiros, y tiene también una serie de letras, una serie de cartelas que nos dan información sobre el pilar. Y ya